sé que estáis por ahí, creo que ya me estáis escuchando, estoy probando las pantallas. Empezamos ya mismo en lo que acaban de agregarse. Veo que está entrando continuamente personas. La idea del webinar de hoy es daros lo más rápido posible toda la información que hemos recopilado en estos últimos tiempos, a modo de resumen de fin de año del 2020, que evidentemente a unos niveles ha sido muy tranquilo, lamentablemente, pero a otros niveles ha sido muy activo, especialmente en la parte legal. Entonces, acá estamos, es el primer webinar que damos. Esperamos, o al menos mientras dure toda esta historia de los confinamientos y tal, y la prohibición de juntar una masa de gente superior a 6 personas, vamos a tener que seguir con este modelo. Lo que les ponía en el correo era que, bueno, por un lado nos quita el calor humano, nos quita esto que necesitan las comunidades de verse, de tocarse, de participar, ¿no? De sentir la emoción de la gente. Por otro lado, un día como hoy, 23 de diciembre, en condiciones normales no se podría hacer esto porque estaríamos todos viajando, desplazándonos, a lo mejor fuera de casa, y este año, como es mucho más tranquilo, es un rato sentarse en el ordenador y acá estamos todos juntos. La verdad que veo mucha participación, lo cual se agradece. Y comienzo ya, para no dilatarnos, que tenemos el tiempo muy justo con esto. Primero que nada, está claro que este no ha sido un año bueno, ya lo hemos adelantado en el correo. Nosotros que nos hemos movido en el sector turístico todo este tiempo, evidentemente ha sido el sector más afectado de todos, o uno de los más afectados de todos, y no somos los únicos que hemos padecido este 2020, la pandemia del COVID. Los hoteles, los hostales, los cruceros, los aviones, todo lo relacionado con el turismo en sí, está viviendo momentos de horas bajas. Y bueno, esperemos que con la vacuna o con las vacunas que nos empiezan a dar ahora, el 27 de diciembre, se abra un poco el panorama y nos permita alcanzar una mínima normalidad, entre comillas, porque creemos realmente que la normalidad tal y cual la conocíamos ya no volverá, volverán otras normalidades. Pero lo que sí es verdad es que todo el mundo apuesta porque el verano que viene la cosa esté bastante reactivada. Entonces, como les decía en mi correo, los sindicatos, las organizaciones, los gremios de hoteles, etcétera, etcétera, compañías aéreas, etcétera, etcétera, ya están todos trabajando y haciendo lobby en las administraciones para hacer su lanzamiento de cara a cuando se abran las limitaciones de desplazamientos. Por ejemplo, el gremio de hoteles, digamos, ha hecho ciertos tratos con el ayuntamiento por los cuales ellos permitían que los sanitarios en su momento usaran plazas de sus hoteles, de algunos de ellos. No sabemos a cambio de qué, pero lo claro es que han recibido algunas medallas y algunas condecoraciones, y seguramente en estos momentos tendrán un posicionamiento de fuerza dentro del ayuntamiento para impedir que nadie les vuelva a hacer la competencia. Y ese nadie, entre comillas, son toda la oferta que ellos consideraban ilegal hasta hace poco y que ahora es legal. Entonces, a modo de resumen del 2020, recordemos que, aunque aquí sé que a partir de marzo a la actualidad, nos hemos visto arrasados por la ola del COVID, en realidad a nosotros nos afectó desde antes por la suspensión del Congreso Mundial de Móviles que se hace todos los años a fines de febrero en Barcelona, que era un poco el pistoletazo de salida de la temporada.
eso se eliminó. Después, en los primeros días de marzo, vinieron algunos que otros huéspedes, pero a partir del 14 ya fue el acabose. Alguno habrá recibido gente, muy poca en verano, después que se abrió el confinamiento, en junio, julio y agosto, pero muy poca y a precios irrisorios, con lo cual realmente este año no se puede considerar que hayamos trabajado. Eh, Otra fecha importante este año ha sido el 4 de agosto, donde la Generalitat por fin ha aprobado el decreto en el que se incluían las llars compartidas como una nueva forma legalizada de alojamiento en Cataluña. Esto no tiene precedentes en España y para nosotros es un logro. Evidentemente está claro que no hemos sido los únicos que han trabajado para que esto se lleve a cabo, pero sí los que más, y además de eso hemos sido, eso por seguro, la única asociación de ciudadanos y de vecinos que han colaborado codo a codo durante 4 años con la Generalitat para lograr este objetivo. Hemos impugnado 2 veces este decreto hasta que llegó, digamos, a manifestarse de la forma actual, en donde es bastante amigable con respecto a las ideas compartidas, aunque siempre hemos remarcado que hay puntos específicos con los cuales no estamos de acuerdo. En principio, este decreto lo que hace es darle seguridad jurídica a las ideas compartidas y permitir que hoy, por ejemplo, podamos plantarle cara al ayuntamiento, porque ya somos legales y tenemos una personalidad legal. ¿Qué pasa? El ayuntamiento en su línea, sin dejar pasar mucho tiempo, a los 20 días más o menos, de que este decreto viera la luz, más concretamente el 25 de agosto, si no estoy errado, se apuró para hacer una reunión interna, una sesión, en donde, que no tiene mucho asidero legal, la verdad, pero que deja una constancia de que ellos se van a oponer a cualquier actividad del tipo de alojamiento en domicilio particular, al menos mientras dure este año de gracia, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir este año de gracia? Normalmente en los decretos, y en este puntualmente, la Generalitat dice las llaves compartidas a partir de ahora están reguladas y le damos un año de gracia a todos los ayuntamientos de Cataluña. ¿Por qué? Porque cada ayuntamiento tiene la potestad de decir, dentro de mi territorio, yo puedo decidir cuántas llaves compartidas habilito, en qué barrios sí, en qué barrios no, si las dejo que trabajen todo el año o si les pongo algunas restricciones, etcétera, etcétera. Ese es trabajo del Ayuntamiento de Barcelona y se supone que en ese año, o sea, hasta el 4 de agosto del 2021, hay un pacto de caballeros en donde los ayuntamientos no deberían prohibir la actividad. El Ayuntamiento de Barcelona es el único ayuntamiento que, por el contrario, y en contra de la norma, ha dicho, nosotros no dejaremos que esto se lleve a cabo. Pero legalmente no tiene una sustancia, no tiene apoyo como para poder prohibir esta actividad. Ya Dylan les comentará un poco más puntualmente a qué se refiere cuando hablo de legalmente. El 10 de septiembre, entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, nosotros lo que hicimos fue ponernos, zambullirnos legalmente y con la Generalitat estudiar el decreto a fondo. Nuestro departamento legal, encabezado por Dylan, lo que hizo fue dar vuelta la ley por adelante y por atrás, ver los antecedentes, la jurisprudencia, y antes que ninguna plataforma y ninguna otra agrupación se posicionara sobre el tema, nosotros ya el 10 de septiembre publicamos un correo en donde os comentábamos cuáles eran los derechos y las atribuciones de los anfitriones de llars compartidas. Este es el correo que en su momento compartimos, en donde hacemos un relato
de las actuaciones. 25 de agosto, rueda de prensa de Janet Sanz, nuestros servicios jurídicos, Dylan Tarín enviándonos su asesoramiento legal, las conclusiones para nuestros socios, continuar con la actividad, respetar los requisitos mínimos, tener preparada y a mano toda la documentación, etcétera, etcétera. Nosotros ya en ese momento dimos respuesta a el posicionamiento del ayuntamiento. Bueno, a partir de ese momento tuvimos que tomar determinaciones de qué hacer, si quedarnos de brazos cruzados, evidentemente nunca lo hemos hecho y no íbamos a empezar ahora, pero de qué manera se podía actuar. ¿Era legal o no era legal lo que estaba haciendo el ayuntamiento? Si hay un decreto y la Generalitat dice esta actividad está regulada y solo le hace falta de una licencia a cada anfitrión para poder trabajar, y el ayuntamiento dice yo me opongo, lo que tienes que ver primero es si el ayuntamiento tiene base legal para poder oponerse. Entonces, en tal caso, lo que hay que hacer es consultar con la misma Generalitat, que es el órgano que emite ese decreto. Está claro que cuando se agrega una modalidad nueva de alojamiento o cualquier otro tipo de actividad, por ejemplo, en este caso, en el sector turístico, lo que debería hacerse es una ley, modificar la ley o hacer una nueva ley, no un decreto. Un decreto siempre acaba siendo un parche o un paso intermedio hacia la ley, que está por encima del decreto. No obstante, en este caso, los que regulan las actividades son los organismos, las comunidades autónomas, en este caso el país Cataluña. Entonces, lo que está por encima es el decreto, y el ayuntamiento lo único que hace es someterse a eso y organizar ese decreto interiormente a través de una ordenanza. Nosotros os decíamos que hubo un camino de 5 o 6 años que hemos caminado, muy largo, se ha hecho el 80% de ese camino, hemos trabajado con la Generalitat, con las instituciones, a nivel legal, a nivel jurídico, hemos presentado una propuesta de ley, una propuesta de proyecto de ley, las guías compartidas, el libro blanco, y hemos logrado nuestro objetivo, que era que las guías compartidas fueran legales y estuvieran dentro del decreto. El ayuntamiento ahora, en este momento, nos da la espalda, y aunque tenemos un año para negociar esto, el tiempo pasa, y sabemos, por experiencia, que la posición del ayuntamiento es poner palos en la rueda, desde prohibir pequeñas cosas hasta intentar que esta actividad directamente no vea la luz. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Se lo preguntamos a la Generalitat. Esto os lo explicará Dylan. Es muy importante, en este caso, tener el veredicto de la Generalitat, porque si ellos son los quienes crean la norma y el ayuntamiento se pone enfrente y dice lo contrario, y nosotros conseguimos que la Generalitat que crea la norma nos dé la razón, es un argumento muy válido para poder nosotros también enfrentarnos al ayuntamiento. Si la Generalitat nos dice el ayuntamiento tiene razón, nos la pone muy complicada a nosotros, pero por suerte no ha sido el caso. Paralelamente a esto, existía un segundo paso, que es el siguiente. Si la Generalitat no nos daba la razón, o si la Generalitat nos da la razón, pero el ayuntamiento no, y tenemos que ir a un litigio con el ayuntamiento, a corto plazo tenemos todas las de perder. Vía celebra que las guías compartidas en estos momentos hayan sido admitidas en el nuevo decreto y hayan pasado a tener el estatus de legales. Pero no estamos dispuestos a que el ayuntamiento tire esto por tierra, y hemos pensado y hemos tenido que meditarlo muy detenidamente si estábamos dispuestos incluso a llegar a impugnar el decreto para volver a foja cero. ¿Por qué? Porque el decreto
vuelvo a repetirlo, lo consideramos un logro. Pero si el decreto abre las puertas a que el ayuntamiento prohíba esta actividad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y muy a nuestro pesar, si el ayuntamiento nos obliga a llegar a ese punto, Vía tiene que estar preparada. Y estar preparado significa tener la posibilidad de llegar a impugnar el mismo decreto de las llaves compartidas para que esto quede anulado y volvamos a foja cero. Foja cero quiere decir a la misma alegalidad de la que venimos antes. Realmente, en algún aspecto, sobre todo en el aspecto legal y de trabajo, podría considerarse volver a dar un paso hacia atrás. No quisiéramos hacerlo, pero lo que no estamos dispuestos es a sacrificar a los anfitriones para mantener un decreto. Un decreto que diga que las llaves compartidas existen, con un ayuntamiento que no permita que las llaves compartidas trabajen, para nosotros no tiene sentido. Y si tenemos que ir a por ese decreto, acabaremos yendo a por ese decreto. La parte legal es muy importante y evidentemente quien ha llevado toda esta negociación y todo este trabajazo que no se hubiera podido llevar adelante sin duda, de no ser por él, ha sido Dylan. Así que yo quisiera que Dylan os explique la parte legal y en qué momento estamos ahora con respecto a esto. Hola, buenas tardes, muy buenas a todos. Me alegro que, aunque sea en estas circunstancias, nos podamos volver a unir y a comentar cómo está la situación y los avances que están habiendo al respecto de la actividad de las guías compartidas. Antes de nada, por si luego se me olvida, desearos a todos muy buenas fiestas, porque aunque sean momentos complicados, creo que es importante estar con los nuestros y no dejar de celebrar. Y tal y como ha expuesto José muy bien, ya entrando en la materia, yo me voy a dedicar a explicar cuáles han sido las dos acciones legales que hemos tomado para proteger la actividad, dado que existe una preocupación muy grande al respecto de cuál va a ser el posicionamiento del ayuntamiento al respecto de la actividad en la ciudad de Barcelona, ¿no? Todos ya sabemos cuál es su actuación, lo ha comentado José, y solo aprobarse la normativa, el decreto en agosto del 2020, a las 2 semanas el ayuntamiento ya suspendió la concesión de licencias, concretamente de habilitaciones, que no es una licencia, ahora explicaremos las diferencias, y se posicionó demostrando cuál es su actitud y su predisposición al respecto de permitir esta actividad, ¿no? Cuando se aprobaron estas dos normativas, nos reunimos con la Junta de INSI Anfitrions y se decidió tomar partido en la batalla legal que se está librando para no quedarnos atrás. Entonces, voy a explicar las dos acciones. En primer lugar, al respecto de la suspensión de las licencias, vamos a llamarlas licencias, aunque se dice habilitación, de llaves compartidas, realizada por el Ayuntamiento el 25 de agosto, en el que no permite que se puedan obtener licencias. Esto lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo para ahuyentar, disuadir que las personas quieran obtener una licencia de llaves compartidas antes de la aprobación de la ordenanza que va a establecer unas restricciones. Entonces, cuando estuvimos analizando la normativa, nos dimos cuenta que si esperamos para solicitar las habilitaciones antes de que haya una ordenanza, muchas personas se van a quedar sin poder tener una licencia porque ya es público, no solo por declaraciones en prensa, sino también por actas y acuerdos que se han aprobado en el propio ayuntamiento, que son públicas y que os podemos enviar. En especial, restricciones en cuanto a la zonificación de donde se van a conceder las licencias y limitaciones temporales a la hora de realizar la actividad. En cuanto a las limitaciones por zona,
seguramente va a ser muy parecido a lo que se ha realizado con los alojamientos, las viviendas de uso turístico y el PEUAT, que todos sabemos que no es posible solicitar habilitación en el 80% de los barrios de Barcelona. Por lo tanto, analizando cuál era la situación, lo primero que hicimos fue solicitar ante la Generalitat una reclamación contra los obstáculos al acceso a la actividad económica derivados de la aprobación de la suspensión por parte del Ayuntamiento. Esto lo hicimos también para proteger a la gente que a día de hoy y hasta la aprobación definitiva del decreto, no la aprobación, la entrada en vigor en el agosto de 2021, ¿qué ocurría a la gente que hasta esa fecha estaba alquilando habitaciones turísticamente? Queríamos un posicionamiento. Y por otro lado, lo hicimos para, como ha explicado José, saber si la suspensión de las licencias era un obstáculo contra el ejercicio de esta actividad y por lo tanto era nulo, ¿vale? Lo presentamos delante del Departament de Regulació y Competència de la Generalitat, que fue quien nos contestó a la reclamación. Y si bien es un tema muy técnico, no vamos a entrar en detalles, dicen que la suspensión de las licencias no es válida o legalmente, aunque lo visten de una manera muy diplomática, para suspender la solicitud de concesión de licencias de actividades que no están sometidas a una licencia, sino están sometidas a una habilitación, que es una declaración responsable. Es decir, depende del tipo de actividad, se pueden suspender o no, en virtud de la ley de urbanismo, la concesión de licencias. Lo que ha hecho el ayuntamiento es suspender todo tipo de actividades, incluidas las que son como consecuencia de una mera declaración responsable. Pues bien, según la ley de urbanismo, no es posible suspender estas actividades que se han hecho a través de la declaración responsable. Evidentemente, esto nos abre una puerta muy esperanzadora a la hora de obtener las habilitaciones sin esperar a la aprobación de la ordenanza y de las restricciones que va a imponer el ayuntamiento, las cuales consideramos que, teniendo en cuenta la actividad, que no deja de ser una residencia habitual, no deberían establecerse, ¿no? Ya sabemos el ayuntamiento, todo el mundo es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Todo el mundo es un especulador hasta que no se demuestra lo contrario. Pues vamos a demostrarles lo contrario, ¿no? Entonces, lo que vamos a organizar va a ser otra reunión donde las personas interesadas en solicitar la habilitación de llars compartidas sin esperar a la aprobación de la ordenanza y, por lo tanto, a la limitación de las restricciones, poder hacerlo de forma individual, porque la solicitud y la declaración es individual, pero de una forma colectiva para que todavía tenga más fuerza. En esto quedo a vuestra disposición y pronto recibiréis noticias por parte de la asociación para quien se quiera unir a esta acción, ¿no? Por otro lado, la otra acción que hemos realizado ha sido iniciar la impugnación del decreto de turismo de la Generalitat, donde por primera vez se regula el alojamiento turístico de las llars compartidas. Evidentemente no queremos impugnar todo el decreto, es un decreto que incide y afecta a muchísimas actividades turísticas y nosotros no queremos que se anule en absoluto la totalidad del decreto, pero analizando el contenido que se ha aprobado, sí que consideramos que en primer lugar, no se ha hecho caso a las alegaciones que hicimos a los proyectos de decreto y, por lo tanto, no se ha tenido en cuenta la verdadera naturaleza del servicio. Entonces, se ha regulado
bajo el miedo del ayuntamiento y sobre todo de la actitud negligente de las plataformas. Si las plataformas actuaran de una forma más diligente, no habrían estos problemas, ¿vale? El ayuntamiento está gastando muchos millones al año solo para controlar los anuncios que se publican, son válidos o no son válidos. Si las plataformas actuaran bien, no habría ese control, esa persecución que está habiendo, y habría una más presunción de veracidad. La mala gestión que están haciendo las plataformas, el ayuntamiento no puede ir contra ellos y ha decidido ir contra las personas. Por lo tanto, creo que la regulación que se ha hecho responde a este miedo y esta necesidad de tener controladas las plataformas, y no en bien y en pos de la actividad en sí y su propia naturaleza, ¿no? Entonces, hemos iniciado un recurso contra la aprobación del decreto, en concreto contra el capítulo de las guías compartidas, y especialmente para darle un poco de sentido a la regulación que han hecho, ya que hay diferentes artículos y aspectos que creemos pueden ser muy perjudiciales para la gente que realiza la actividad. En especial, la delegación de competencias que se ha hecho al ayuntamiento para que pueda regular y hacer a su antojo, o incluso algunos artículos y obligaciones que establecen que consideramos no tienen que ser aplicables, como por ejemplo la obligación de permanecer siempre en la vivienda mientras se alquilan habitaciones, la cual cosa, con la obligación de estando empadronado y residir en la misma, creo que es más que suficiente, y puede generar una inseguridad jurídica muy grande, porque no es la primera vez que gente está alquilando habitaciones, está trabajando, ha habido una inspección y los propios inspectores en el acta se encuentran a los turistas y incluyen en el acta que la persona no vive ahí o no ha dormido, cuando existen pruebas de todo lo contrario, y aún así le abren procedimientos sancionadores, ¿no? Todo lo que se va a hacer va a ser para que la gente pueda continuar con la actividad de guías compartidas en condiciones de normalidad, sensatez y aprovechando el potencial que puede llegar a tener una actividad así, que todos sabemos sacó de un pozo a mucha gente a la anterior crisis, ¿no? Entonces queremos que sea flexible en ese sentido. No tenemos problema en que exista una regulación, no tenemos problema en que exista un control, pero lo que no podemos permitir es que el ayuntamiento prohíba directamente la actividad. Entonces hemos tenido que tomar esta medida, la cual os iremos informando. Todavía incluso está en una fase muy inicial y se van a poder ir aportando pruebas, las cuales incluso podemos generar de forma individual y colectiva. Así que yo os invito, como siempre, a participar en la asociación y a hacer fuerza para entre todos construir algo colectivo de lo que nos sintamos orgullosos. ¿De acuerdo? Creo que hay una parte más de exposición por parte de José, resolver preguntas, así que por hoy es suficiente, pero seguiremos en contacto. ¿De acuerdo? Pues nada, un abrazo muy grande. Os preguntaréis por qué esto se ha hecho hoy un poco a las apuradas, el 23 de diciembre. Bueno, como os está quedando claro, en el verano, aunque hemos tenido que dejar nuestro local, lamentablemente, aunque yo no puedo estar, digamos, de forma visible trabajando, porque, bueno, he entrado en un proceso de ERTO, justamente por sugerencia mía, justamente porque la asociación no puede darse el lujo de pagarme un sueldo. Así todo, legalmente no hemos parado y hemos tenido que trabajar mucho, digamos, desde la trinchera, como os ponía en el correo.
¿Qué pasa? Lo que no podíamos hacer era dejar que se acabe el 2020 y plantarnos en finales de enero del 2021 para contaros lo que hicimos en septiembre, octubre y noviembre, que es lo más importante de todo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, los tiempos, como siempre, no los marcamos nosotros, nos los marca la realidad y las administraciones. Entonces, Vía tiene que tomar una decisión de vida. Todos nos vimos choqueados, afectados, todos quedamos cao con el golpe que nos dio el COVID a partir de marzo. Y bueno, es un poco como a los boxeadores cuando los dejan groy y pierden la visión y necesitan 10 segundos o 9 para recuperarse. Así ha sido el verano. Pero hemos tenido que reaccionar y hemos tenido que tomar decisiones. Las decisiones son, ¿somos proactivos y seguimos peleando ahora que nos falta lo último? ¿O regalamos todo lo que hemos conseguido hasta ahora y se lo entregamos como un regalo al ayuntamiento y nos olvidamos de lo que decía Dylan recién, que las llaves compartidas literalmente han salvado a una parte de la población después de la última crisis y lo volverán a hacer después del COVID? Entonces, para centrarnos, la realidad del año que viene es que a partir de agosto, cuando se cumpla un año de esta moratoria, entre comillas, que incluye el decreto, las llaves compartidas existirán. Alguien va a tener una licencia para poder recibir gente en sus casas. ¿Quién va a pedir licencias? Lo puede hacer todo el mundo. Recordad que, según el ayuntamiento, hay 10.000 o 15.000 pisos ilegales sin licencia que estarían ansiosos y felices de poder pedir una licencia para dividir esos pisos por habitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nadie impide a nadie que vaya y se presente en el ayuntamiento a pedir una licencia. Con lo cual, en el momento que esto se abra o se abra la veda, como se dice mal, probablemente 10.000, 15.000 anfitriones o propietarios o especuladores de Barcelona van a presentarse al ayuntamiento a pedir esto. La gente se va a presentar sí o sí, incluso aunque no la necesite y aunque no haga la actividad. Esto es como las licencias de piso turístico en su momento. Había gente que ni se interesaba, no estaba interesada en alquilar su piso a turistas, pero por las dudas iba y pedía una licencia, se la daban y se la quedaba. Eso hizo que hubiera una saturación. Lo que tenemos que preguntarnos nosotros mismos, como anfitriones de llaves compartidas, es lo siguiente. Nos han golpeado, nos ha dolido, pero hemos tocado fondo en el sentido de que sabemos por primera vez después de 4 o 5 años lo que es no recibir a nadie, lo que es tener las habitaciones vacías. Eso que temíamos tanto en su momento por una prohibición del ayuntamiento, nos pasó por consecuencia de la pandemia. Entonces ya sabemos lo que se siente tener la casa vacía y en muchos casos tener que alquilar las habitaciones a gente por media y larga temporada, que es otra cosa totalmente diferente y que en la próxima reunión hablaremos de eso. Vía también se va a ocupar de eso. Alguien me lo preguntaba y ya os lo adelanto. Pero centrándonos en el tema, aunque el ayuntamiento finalmente dé licencias para realizar la actividad solo 90 días, va a haber gente que las va a pedir y que las va a utilizar. Si el ayuntamiento da licencias para realizar la actividad 6 meses al año, va a haber mucha gente que las va a pedir y que las va a utilizar. Y evidentemente, si las da para hacer la actividad todo el año, evidentemente habrá muchísima gente que las pedirá. Siempre va a haber gente interesada en recibir a turistas en sus habitaciones. La pregunta es, ahora que ya sabemos qué es no tener nada, ¿nos vamos a resignar a no pedir 90 días o 6 meses? Vía va a pelear siempre para tener el plazo más largo, para que no nos pongan límites de barrios, para que las comunidades de vecinos no decidan en qué finca sí y en qué finca no puede haber una YAR compartida.
etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra recomendación es, si hay alguien que debería tener una licencia, aunque sea para hacer la actividad 90 días al año, ese es o esa es un anfitrión o una anfitriona de Veinsi Anfitriones, de VIA, que lo ha hecho durante los últimos 5 años, que sabe cómo se hace, que ha respetado todo el decálogo de VIA, más todas las restricciones que ha ido inventando el ayuntamiento en estos últimos 5 años, y que hemos practicado una actividad totalmente sustentable, sana, racional y, bueno, sobre todo legal, ahora está comprobado, y en blanco. Lo hemos hecho una actividad en B. Entonces yo os dejo esta reflexión antes de ver si llegamos a contestar alguna de las preguntas. Pensaos, reflexionad si estáis dispuestos a seguir luchando por esto, aunque el ayuntamiento nos obligue a hacer la actividad por 6 meses o por 90 días. Lo que no podemos hacer es llevar adelante una lucha titánica como esta con solo 50 personas que estén interesadas, o 100 personas, o 200 personas. Hay 2.500 anfitriones reales de jazz compartidas en Barcelona y otro tanto esperando una licencia. Y nosotros necesitamos abanderar a esos 2.500, no a 100 ni a 50. No porque no querramos, sino porque es imposible. Es imposible logísticamente y es imposible económicamente. Todo esto que queremos hacer, evidentemente, tendrá un costo logístico, tendrá un costo en personas, tendrá un costo en tiempo y evidentemente todo eso es un costo en dinero también que alguien tendrá que sufragar. Por eso es importante que la asociación crezca, mantenga la masa que ya tiene y crezca. Pero eso no lo podemos decidir nosotros desde la Junta, lo tenéis que decidir vosotros con vuestro compromiso y vuestra participación. Para ir cerrando temas, lo próximo que toca es hacer una asamblea que en realidad ya tocaba en marzo, abril del año 20, de este año. Y evidentemente no hemos podido hacerla por el COVID, pero esa asamblea hay que hacerla porque hay que renovar autoridades, hay que tocar temas muy pragmáticos, hay que ver si la asociación es sostenible administrativamente y económicamente, y revisar la cuota, ver, hacer las cuentas que se deben hacer en cualquier organización seria y trasladaros a vosotros cuáles son, si realmente la asociación es viable o no. Nosotros realmente pensamos que habiendo 2.000 o 3.000 anfitriones de jazz compartidas en Barcelona, la asociación no solo tendría que ser viable, sino que tendría que tener el éxito garantizado. Pero para eso se necesita el compromiso y el interés de esos anfitriones y esas anfitrionas. Voy a ver el tiempo, nos queda muy poquito tiempo, 5 minutos nada más. Bueno, por ser el primer webinar que hemos hecho, empezó un poco muy natural y yo no os he saludado en las Navidades tampoco, gracias a Dios por hacerme acordar, porque si no igual no me das cuenta. Entonces realmente queríamos desearos que estos días, si no lo podemos pasar con la gente que más queremos, al menos sea un momento para poder realizar una introspección, tener estos pequeños momentos para pensar sobre estas cosas que estamos planteando ahora. Vale, después de la pataleta de que no he podido recibir gente en casa, de que a lo mejor me quitan la posibilidad de hacerlo todo el año y me ponen 6 meses o alguna restricción, más allá de todo eso, si tengo la posibilidad de recibir gente 90 días al año o 6 meses, ¿por qué no lo voy a hacer? Tengo que hacerlo. He peleado durante 5 años para hacerlo, ¿por qué lo voy a regalar a otro ahora? Pensemos en eso, ¿eh? Porque si pensamos en eso y estamos de acuerdo con eso, todo lo demás lo podemos conseguir y lo podemos pelear. Si estamos de acuerdo con que queremos tirar adelante y pedir una licencia para poder recibir gente durante 90 días, quiere decir que estamos de acuerdo para pelear 6 meses, un año o lo que sea. Entonces, pensemos en eso y asumamos nuevamente que depende de nosotros.
No sé si vamos a llegar a responder alguna de las preguntas, pero muy por encima, por lo que me acuerdo, a ver si podemos llegar a compartir la pantalla o verlo aquí. Un segundo, por favor. Vale. Lo leeré de aquí directamente y lo iré contestando. Algunas se repiten, no hemos podido limpiarla, pero bueno. Ahora mismo, ¿puedo alojar legalmente? ¿Hay peligro de multa? ¿Existen otras plataformas que no controlen tanto en el ayuntamiento? Lo ha contestado Dylan recién. Por un lado, el decreto nos ha legalizado. Por otro lado, el ayuntamiento no ha hecho ninguna ordenanza de momento, con lo cual todo sigue igual o un poquito mejor, porque en realidad ya no somos alegales, sino que somos legales. Evidentemente, no estamos ordenados, por decirlo de alguna manera, en el ayuntamiento, pero si recibimos a alguien en casa, no deberían poder multarnos. Claro, acá me está haciendo un inciso Dylan, por supuesto, manteniendo, digamos, todos los recaudos que os recomendó Vía siempre, ¿no? Que sea una YAR compartida 100%, que sea nuestro lugar de residencia habitual, etcétera, etcétera, lo mismo de siempre. Vamos. Acá nos preguntan si existen otras plataformas que no controlen tanto el ayuntamiento. Bueno, cada uno con la plataforma que quiera, el ayuntamiento controla a todos por igual y no se trata de plataformas. Me refiero a que no nos garantiza ninguna plataforma el hecho de tener más o menos problemas. Acá cuando hay un decreto tiene que haber una ordenanza y nosotros tenemos que tener seguridad jurídica. No se trata de plataformas y muy importante, Vía defiende a los anfitriones. Entonces, más allá de lo que hagan las plataformas, como bien dijo Dylan, nosotros siempre vamos a defender el derecho de los anfitriones. Otra pregunta, ¿en qué sentido el ayuntamiento está en un momento de debilidad? Creo que ha quedado aclarado por lo que ha dicho Dylan, pero básicamente al posicionarse la Generalitat diciendo de alguna manera un poco emperifollado que el ayuntamiento no necesita ni realmente ni cabe la declaración que ha hecho de que no dará licencias a IARS compartidas, de que es innecesario y que no se aplica, que no se basa en ningún criterio legal, a Vía le permite avanzar sobre el ayuntamiento y hacer un poco lo mismo que hace el ayuntamiento, o sea, utilizar su misma medicina en su contra. Si el ayuntamiento sabe que no se necesita, pero hace el paripé, Vía puede decir, pues mira, es probable que yo pida licencias y declaraciones responsables, puedo hacerlo y debo hacerlo y lo haré para mandar un mensaje al ayuntamiento y a la Generalitat. No me voy a arriesgar a que se nos corte por la mitad, así que simplemente, vuelvo aquí, simplemente para dejar un poquito redondeado todo lo que se ha hablado, antes de que esto se acabe, quiero convocaros en enero o febrero, más o menos, haremos la asamblea. Antes, en el medio, probablemente hagamos otro webinar explicando más acciones. Y necesitamos, como dijo Dylan, que todos los interesados y las interesadas en presentar una declaración responsable como paso previo a solicitar la licencia, nos contacten para poder canalizarlo a nivel asociación. En nuestro próximo correo os iremos dando información sobre cómo organizaremos todo esto. Y ahora a descansar y a disfrutar con nuestros seres queridos más allegados. Nada más por nuestra parte. Felicidades y, bueno, un abrazo grande desde la virtualidad para todos vosotros. Buenas noches.